película que más o menos se hizo en los años 60. El escritor sobre el cual está basada la película es el libro de él, se llama Fahrenheit 451 y él es Ray Bradbury. Él escribe mucho sobre ficción y como podemos apreciar en la película, es una película que maneja muchos símbolos. También tiene un corte futurista. Nosotros lo vemos y a lo mejor nos reímos, ¿no? Por ejemplo, ver el teléfono, pero algunos conceptos no dejan de ser atinados y muy interesantes. Como por ejemplo, si vemos la idea de las televisiones de plasma, ahí tenemos uno. Y aparece en la película. Si nosotros nos acordamos, en los años 60 no había y las televisiones eran muy diferentes a lo que aparece en la película. Y bueno, todo está lleno de símbolos. En sí, la televisión representa parte del aparato represor y es una película que habla de una sociedad que en apariencia busca vivir felicidad, en la felicidad que ellos creen que se logra a través del no saber. Yo tengo un muy buen amigo que fuimos compañeros en la escuela, muy brillante. Me acuerdo que mi coco eran las matemáticas, entonces él es muy brillante para las matemáticas, física, y cuando yo le hablaba así muy desesperado, es que no entiendo nada. Dice, entonces no te preocupes, dice, el que nada sabe, nada teme. Y es por parte de la filosofía, ¿no? O sea, no sepas, no te enteres, si no tienes conocimiento, si no desarrollas el pensamiento, entonces vas a vivir tranquilo, vas a estar dentro del sistema, no te pases de los límites. Y si tú, o sea, la idea es si el individuo se comporta sin salirse de las normas, vive en una aparente felicidad, ¿no? Pero aquí vemos, hay un concepto que, por eso la idea de compartirla con todos la película, porque no sé qué piensan ustedes, pero hay muchos aspectos que nosotros lo podemos relacionar con nuestra historia como pueblo judío, como Am Israel, porque en diferentes épocas hemos sido, pues, nos podemos identificar con esa minoría perseguida por el simple hecho de querer ser diferentes o de mantener nuestras tradiciones, la sabiduría milenaria que está contenida en la Torá. Aquí vemos algo que es muy, muy interesante. Vemos cómo toman un símbolo. Yo creo que a través de muchas generaciones no hay niño, hoy en día lo vemos, podemos preguntarle a las Lerkes, Morot, a las teachers, casi es una visita obligada que los niños vayan a ver a los bomberos. El bombero es una figura todavía respetable, todavía se le admira, se le quiere decir gente que se sacrifica por salvar la vida de los demás, que está dispuesto a entrar entre las llamas para salvar a alguien, y aquí cambia completamente la imagen del bombero. El bombero pasa de ser un salvador de la sociedad a un represor, y alguien que, como vemos, hay muchas escenas muy simbólicas. La verdad es que no podemos abundar en todo, pero nos damos cuenta cómo la chica, la aspirante a maestra, cuando tiene el primer contacto con Montag, que es el protagonista principal, le dice, y no te tengo miedo. Y él se queda un poco sorprendido, dice, ¿cómo es que no me tienes miedo? Y ella ya le pregunta qué significa el número que trae, por qué 451 y no otro número. Entonces en sí hasta el título de la película es muy, muy especial, porque si recuerdan mencionan que 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que arden el papel, los libros. Bueno, hay una fábula de Leonardo da Vinci que habla sobre el papel y la tinta, y no lo voy a extender, nada más es un diálogo entre dos papeles. Un papel blanco, que si vemos en la película, si notaron, por ejemplo, el periódico que lee Montag, no sé si observaron que tiene de especial. ¿Hay letras? No hay letras. O sea, el mensaje es un moneo.
Sí, y no podemos darte contenidos. Nada más tú como individuo de la sociedad, entretente, no pienses mucho. Si se acuerdan, también le menciona cuando lo quieren ascender y le dice que si le gustan los deportes, dice, sí, perfecto, tú dales mucho deporte. En otra época los romanos daban circo. Aquí de otra manera está representado el deporte, podría ser cualquier otra cosa. Hay un diálogo también interesante cuando él todavía Montag es parte del sistema y aspira a ascender, a subir. Le pregunta a su jefe, el capitán, le dice que qué hace él en sus ratos libres. Dice, pues nada especial, me gusta cortar el césped. Y le dice, bueno, y si un día las autoridades te dicen que está prohibido, ¿qué haces? Veo cómo crece, o sea, obedezco ciegamente a lo que me digan y no me construyo. Y es un buen muchacho que tiene buen ciudadano y tiene una carrera prometedora. Pero siempre ha habido a través de la historia, en la humanidad, y de alguna manera muy especial entre el pueblo judío, es un pueblo muy rebelde. Yo sé que están cansados porque la proyección es larga, pero... ¿No tenía nada que ver con nazis esto? Sí, es muy interesante. Yo creo que hasta la vestimenta... Porque muchos de ellos han trabajado en películas nazis, lo reconocían los artistas. Y yo pensé que se trataba de cuando la muchacha la corrieron por ser judía, pero no menciona nada de eso. ¿Por qué la corrieron? Porque ella, si se acuerdan cómo era la escuela... El actor sí es alemán. ¿Mandé? El actor principal es alemán. Sí, pero él, por ejemplo, ¿qué es lo que...? Sí, yo pienso, es una idea, ¿no? Que hasta la vestimenta, cómo suenan las gotas y todo, la forma, el estilo, nos recuerdan a los nazis o a inquisidores, etc. Su forma de quemar los libros. Hay un detalle muy interesante cuando Montag hace la primera aparición en donde a él ya le dan el cover de que él va a ser el que queme y le dan el lanzallamas, que era como el símbolo de poder, o sea, el arma que representaba la fuerza para destruir la cultura, el saber a través de los libros, y se lo entregan. Es toda una ceremonia, es un ritual, y son así muy impecables, siguen procedimientos, siguen todo un protocolo, igual que lo hicieron en otra época perseguidores como los nazis de Marshman o los inquisidores. Ahora, si alguien quiere hacer algún comentario, pues de eso se trata, somos bienvenidos, no es un monólogo, pero sí. También es interesante la vida de la esposa, de lo que hablaban las mujeres, digo, totalmente nada de nada, tanto que esa mujer se puso a llorar porque se sorprendió de esa falta, de lo vacío que están. Y claro, ¿qué hacen las mujeres ahí? Nada más con esta belleza todo el día. Ahora, también hay una crítica a la película y al escritor o al que hizo la película, en donde dicen que es una película misógena. Y la verdad yo sí estoy de acuerdo, porque la verdad aquí presentan a una señora que está viendo podría ser una telenovela. Si vemos los contenidos, no son mejores. Y también es la familia, y aquí hay gente que ve las telenovelas y llora y la verdad es que si uno analiza lo que hoy vemos, sin criticar, podríamos empezar a criticar lo que estamos viviendo. ¿Cuánta gente, vemos cosas o le damos tiempo a la televisión que no tiene contenido? Y también es una forma de controlar. Nos comentaba no creo que sea misógena la película, porque... por otro lado está la otra mujer que... No, pero en sí, igual no estamos muy lejos de la realidad, o sea, eso que supone que es como algo futurista, da cualquier ama de hoy en día en casa o cualquier familia está embabada con la televisión y no saben que es un libro, la verdad, o sea, ven el canal de las estrellas y esperan la novela de las 5. O cuántos señores, la verdad, no porque yo quiera defender a las mujeres, ¿no? Pero cuántas mujeres lloran amargamente porque ganó la selección, perdió la selección, o porque el Chicharito está lesionado, y la verdad cuando hay tantos problemas serios, y es otra forma también podemos decir así como hay quien ve
no sé, telenovelas o programas que no tienen ningún contenido, también hay gente que se embrutece con cosas, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Han hecho su Dios la televisión, Así es. no importa. No es que estamos en contra de la televisión, No. puede haber televisión con contenido. Ahora, yo me permití traer, sí, Marcos Salinas, que Sí. sí. La cara. sí, Marcos, Por atrás. está, sí. Bueno, un comentario. A mí me recordó cuando dice que se tienen que aprender los libros. Me recordó que yo he leído que dicen que algunas personas cuando la Shoah pues quemaron muchos libros, entonces mucha gente se había aprendido, por ejemplo, los rezos, y era lo que hacían cuando estaban en los campos de concentración, que los decían de memoria algunos, otros tenían pedacitos, pero era penadísimo, como aquí, encontrar. Y en la Inquisición también, ¿no? Así es. Ahora, como de lo que dice la señora Luna, nosotros estuvimos acá en México, digo, quizás de la gente, de los participantes de hoy, hay gente que sí tuvo el placer, el gusto, el privilegio de conocer a Rabbi Avigdor. Rabbi Avigdor fue un rabino que él llegó a México, era un Talmid Jajam, un hombre de una sabiduría impresionante. Él fue sobreviviente de Auschwitz. Antes de la guerra, para que nos demos idea de la estatura de sabiduría y espiritual de Rabbi Avigdor, era un Av Beit Din, era el juez, digamos, lo que equivaldría en el judaísmo a juez de la Suprema Corte en Europa, en 2 ciudades. Era alguien increíble, era doctor en filosofía, aparte de ser rabino. Escribió varios libros que desgraciadamente los perdieron, se quemaron en la Shoah. Fue autor de varios otros libros que sí llegaron a México, inclusive aquí en México escribió varios libros, pero de él cuentan que él, estando en la Shoah, una forma de darle fortaleza a sus compañeros era leer, o sea, decir de memoria la parashá de la semana, para que de alguna manera no se perdiera. O sea, para nosotros no es ficción. Y por eso es que voy a tomar con su permiso de ustedes, voy a tratar de desviar un poco lo que es la película. Yo encontré algunos puntos que de alguna manera coinciden con un paralelo. Sí, ya reconocían aquí la señora. A Marcos Aguinis, es un extraordinario Argentino, periodista judío, doctor, sí, doctor, es médico y aparte, él fue, entre otras cosas, entre otros cargos, fue ministro de Educación en Argentina, un hombre de una cultura y una sabiduría impresionante. Este libro, que se llama La Gesta del Marrano, que por cierto, si no lo han leído, se lo recomiendo, vale la pena, es una lectura obligada, de verdad, sobre todo para todos los Yehudim, de verdad, porque el libro, les digo más o menos una reseña breve, se trata de lo siguiente. En Lima, Perú, a finales del siglo anterior, principios de 1900, salió a la luz por pues una cuestión política, archivos que tenían guardados como top secret, como diríamos, que no, por cuestiones políticas y todo, no los dejaban salir a la luz. En un cambio de gobierno, una situación así, salen a la luz de los archivos del Santo Oficio en Lima, Perú, y aquí estos escritos llegaron a manos de Marcos Aguinis, que dedicó muchos años de investigación para escribir este libro. El libro se llama La Gesta del Marrano, y de lo que habla es acerca de toda la saga de una familia judía que viene huyendo de las garras de la Inquisición desde España, pasan luego a Lima, a Perú, y de Perú a América, porque el brazo de la Inquisición, donde quiera que estuvieran, pues perseguía a los judíos, y ellos fueron una familia que sufrieron en carne propia. Los protagonistas del libro empiezan con el padre del protagonista principal, se llama Fernando Maldonado da Silva. No es quiero recalcar, no es un personaje ficticio, así se llamó. Su vida consta en los archivos, y el primero que empieza con toda esta historia que aquí se relata es el padre, médico de profesión,
Ellos se llaman, en realidad el nombre de ellos no era Maldonado, sino era Sefer. Eran de una familia, vamos a decir, de abolengo de España, que logran salir, y ellos eran grandes estudiosos y rabinos. Llegan a América, pero para poder sobrevivir, guarda de manera secreta su judaísmo. Y aquí, por ejemplo, les voy a leer cuantas líneas, no se espanten, no puedo leer el libro. Aquí habla el papá del protagonista, que es el primero que cae de esa familia ya en América, en manos de la Inquisición. Dice: te estoy revelando un gran secreto, hijo. Nuestros antepasados han vivido y han muerto como otros. Pertenecemos al linaje de Israel, somos los frutos de un trono muy viejo. Y después, esto se lo está revelando a su niño, a su hijo mayor, pero Francisco, que es el más chiquito, se escabulle, el papá no se da cuenta que está, porque lo manejaba como un secreto, no se lo dice ni a su esposa. Para nosotros que podemos practicar el judaísmo, gracias a Dios, con libertad, pues nos es a veces difícil entender y ponernos en la piel de lo que vivieron nuestros hermanos en esa época. Pues hasta eso no hay ciertas libertades. Ahora te juzgan si cumples con la Torah. O sea, ahora ya tienes que estar con... O sea, obviamente no te persiguen ni Hasbe Shalom como fue con los nazis, pero hay un juicio terrible por parte de todos que dices... Ya piensan mal si cuido kasher, piensan mal si... O sea, internamente. Socialmente sí, también es difícil, o sea, si hay juicios muy fuertes porque hay mucha asimilación en el pueblo judío. Sí, pero no hay peligro de vida, o no sin una cárcel, no te van a torturar. O sea, sí sé que entiendo que es difícil, pero aquí estamos viendo una situación sí extrema. Sí, claro. Por ejemplo, aquí era no decirle ni a su esposa, y no se lo decían porque... decirlo lo podría representar para la esposa, que muchas veces no era judía, que ella misma cayera en manos de la Inquisición, si es que ellos llegaban a caer. Y aquí hay un diálogo, nada más voy a leer algunas líneas, en donde el niño no entiende, el niño está muy choqueado y dice al papá: por favor, no me hables de eso, no me digas, yo no quiero saber, que es judío, no quiero ser judío. Le dice: ¿por qué esta hazaña contra los judíos entonces? Le contesta: porque les desespera nuestra resistencia a someternos. Dice: los judíos no aceptan, bueno, aquí habla, obviamente es en un entorno de catolicismo. Dice: en el fondo el conflicto no es religioso, ellos no anhelan nuestra conversión, no, eso sería fácil, y han convertido a comunidades judías enteras. En verdad, Diego, luchan por nuestra desaparición, la quieren por las buenas o por las malas. Tu bisabuelo fue arrastrado de los cabellos a la pila bautismal y después lo atormentaron porque cambiaba su camisa los días sábados. Tuvo que abandonar España a la fuerza, pero no se resignó. Llevó consigo la llave de su antigua residencia y le grabó una llamita de 3 puntas. Y aquí, bueno, narra que es una llave, que era la llave del Betacneset, que él, antes de que huyeran, él era el rab, y se la lleva consigo, y ahí le explica que, le dice, si tú ves la llave, tiene una shin, y le explica a shin por qué, y aquí vemos lo que tiene yo encuentro paralelismo con la película, hablar de letras, hablar de palabras, hablar de escritos, pues nos conecta directamente con el conocimiento. Entonces, ya aquí hace la primera revelación. Ahora, voy a decir, me voy a adelantar porque si no se hace muy largo, sí. No, bueno, yo regresando a la película, los detalles interesantes es una sociedad futurista que pretenden presentar aquí. Sí. Primer punto. Segundo punto, están reprimiendo a toda la gente que pretende o quiere prepararse, quieren manejar a la gente a través de la ignorancia, no les permiten leer, no les permiten conocer, y cualquiera que lea, aprenda o quiera superarse es perseguido por los mismos bomberos y acaban con él. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención y que es muy significativa, los famosos hombres libro. Aquí aparentemente en esta película, los hombres libro, cada quien memoriza un libro y comenta recita ese libro, pero realmente a lo mejor también podría comentar ese libro. Y eso también me trae mucho a la mente
nuestra gente sabia, ¿sí? Que estudian, se preparan, y no precisamente son hombres libres, son gente que conoce muy bien toda la educación judía y que aportan además los conocimientos de esa formación judía. Sí, de hecho, si estoy equivocado, me hace favor de corregirme, Moshe Blum, pero hay comentan de un Rav Hizda, me parece que fue Rav Hizda, uno de los grandes sabios del Talmud, que lo alaban. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él hace? Él toma un grupo de niños y toma unos venados. Con esos venados, él primero que nada pues, utiliza la carne, digamos, se la da a los niños para que se nutran, para que coman. Con la piel de estos venados escribe escribe seis Mishnayot, los 6 tomos, y en cada uno escribe una Mishnah. Ahora, reparte, ¿mandé? Los 6 sedarim. Los 6 órdenes. Exacto. Ahora, a cada niño le enseña un orden. Y lo que hace es que cada niño, digamos, el niño que estudia, que se aprende uno de los tomos o órdenes de la Mishnah, toma el compromiso de enseñarle, compartírselo a sus compañeros. Y alguien pregunta, bueno, ¿qué no es más fácil que escriba y que siente a los 6 niños y a los 6 les enseñe todo? Y dijo, no, porque es muy importante que alguien asuma la responsabilidad de saber algo y que lo comparta con los demás. Y yo creo que esa es una idea que no sé si Ray Bradbury escuchó de Rav Hizda, pero de alguna manera la idea del hombre libro, como dijo Eli, pues nos recuerda nuestros sabios y también la forma de educar en el judaísmo. Como lo que pasó, por ejemplo, en la yeshiva de Volozhin, con los talmidim de la Gra de Vilna, con los alumnos del Rav Eliyahu de Vilna, del famoso Gaón de Vilna, de que él y su principal alumno, el Rav Chaim de Volozhin, estableció de que cada alumno de allí, cada alumno de la yeshiva, se aprendía una maseket, se aprendía un tratado del Talmud. O sea, uno estudiaba, era especialista en Berajot, otro era especialista en Maseket Shabbat, y así, o sea, cada quien con un tratado. O sea. Y así cada uno podía compartir con el otro, o sea, toda la sabiduría, todo el bagaje en ese sentido que tiene ese tratado. Ahora, la película tiene muchos símbolos. La verdad es que, por ejemplo, una de las cosas que vemos es no solo que les prohibían saber, sino también estaban muy reprimidos en el sentir y compartir. Hay escenas cuando están viajando, cada uno, por ejemplo, hay una chica que se está viendo al espejo y se está dando besos, ¿no? A sí misma. Otro está como que solito dándose cariño, pero nadie ve al otro. O sea, cada uno ve para sí mismo, porque bueno, así es el sistema o así los educan. Y bueno, es también algo que nosotros en el judaísmo tratamos de ver por los demás. Es algo, bueno, te digo, yo trato de hacer una lectura, no quiere decir que nada más haya valores dentro de nosotros, pero pues sí. Dentro de todos los libros que vimos, no me tocó ver libros de autores judíos o letras judías. Es interesante, sí, no hay nada más al final menciona pero tampoco había títulos religiosos, todo era ¿no? como que filosofía, Todos novelas. Probablemente es la época también en la cual se habla más de filosofía que de religión. Los años 60, una época más ligada con las ideologías, no tanto más por la filosofía y no tanto por las religiones, y no tocan, sí, efectivamente, no se toca ni siquiera de judaísmo ni de otras religiones, yo al menos no vi ninguna, ¿no? O sea, en ese sentido trata de ser como muy neutral. Ahora, regreso al libro, y acá hay un momento en que, ¿qué es lo que pasa con el papá? El papá de Francisco, a final de cuentas, lo delatan, que eso también tiene, o sea, mucha relación con la película. Lo delatan, alguien que supuestamente era un amigo de la familia, que venía y que gozaba de la hospitalidad y todo, los acaba delatando. Y toda la razón por ejemplo, de la Inquisición, aprende uno en este libro, es que la razón principal quizás era económica, era para quitarle dos cosas. Uno, quebrar la resistencia
de gente que no quería dejar de creer en el judaísmo. También por otro lado, pues les confiscaban sus bienes, era terrible, 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 porque nunca los dejaban en paz. O sea, aunque ya les habían dado una condena y aunque pagaban, ¿qué es lo que pasa con este doctor? Al final, aquí dice, le habla a su hijo, vuelven a encontrarse cuando a él lo liberan. Lo liberan, pero lo liberan, le llamaban relajados. ¿Qué quiere decir un relajado? Alguien que supuestamente ya lo ablandaron, ya se arrepintió, entre comillas, y lo dejan, pero no puede vivir libremente, está todo el tiempo monitoreado, está custodiado, todo el tiempo se tiene que cuidar de lo que dice, lo que hace, sale ya en unas condiciones físicas muy deterioradas por todas las torturas, y tenía que usar un San Benito. El San Benito era una ropa denigrante, era una señal de oprobio, de marcar a alguien, y él al final le dice así a su hijo, cuando se encuentran, y su hijo le dice, olvidé un detalle importante, lo primero que hacen cuando toman al papá, o sea, que es doctor, le incautan todos sus bienes, a la familia, a las hijas los mandan a un convento, a los hijos los mandan a educarse, y como católicos, y precisamente Francisco es un hombre de una cabeza brillante, empieza a escalar y escalar y escalar en lo que era la iglesia, a tal grado que llega a ser un gran sabio de la iglesia. Eso le permite conocer todas las bases, inclusive tiene acceso, él logra pedirles que le dejen a sus mentores, que le dejen estudiar, porque él sabe que es judío, pero de una manera trata de disimularlo, y le dice, es que yo quiero estudiar las antiguas escrituras. Dijo, no, ¿por qué? Pero lo convence y le permiten, pero le permiten la condición que también estudiara lo que tenía que ver con el catolicismo, pero eso le permite a él también tener acceso a documentos, por ejemplo, de un rabino renegado que se llamaba Simón, y que ese era como el manual que utilizaban los inquisidores para, contra los judíos. Pero él, como los conoce muy bien todo eso, después lo iba a usar en contra de los inquisidores. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el papá? Que le ponen el San Benito y todo, le dice, esto es un diálogo cuando ya lo liberan y se vuelve a encontrar ya con su hijo, con Francisco, que ya es doctor y que es un hombre que también empieza a tener una carrera prometedora, un hombre brillante en todos los cultos, un gran médico, y empieza a tener una carrera muy, muy importante, y él va y busca al papá. ¿Qué es lo que le dice el papá? No, estoy al final de mi vida y quiero recomendarte algo. Le puso la mano en el hombro, no repitas mi trayectoria. Y le dice antes, ¿sabes cómo terminó mi confesión? O sea, cómo lo dejaron de torturar, dando nombres, delatando. Si nos acordamos de la película, la acción de esta mujer, de la anciana, ¿qué es lo que hace ella? Ella dice dos cosas: quiero morir como viví. Es como un Kiddush Hashem, ¿no? Ella, sí, de alguna manera, como dice Guido, un tipo de Kiddush Hashem, de una santificación del hombre, que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a negar lo que soy, ni me voy a separar de mis libros, ya me agarraron, quiero morir con dignidad, sé que no tengo escapatoria, porque no voy a dejar de ser lo que he sido toda mi vida. Entonces, acá, eso le deja una marca muy grande a Francisco. Y él después cambia, eso sí ya se lo relato para no leer, él cambia completamente de estrategia. Llega un punto en que él dice, es que yo no puedo dejar de ser lo que soy. No importa ya las consecuencias, no puedo vivir si no me manifiesto como un yehudí. Entonces, él llega un momento en que toma la decisión, sigue estudiando, se sigue preparando, llega a conocer, o sea, tiene los conocimientos de un rabino, tiene una mente fotográfica, se aprende... se sabía de memoria lo que es el Pentateuco, se sabía salmos, casi prácticamente todos los Telim de memoria. Un hombre increíblemente brillante, y el que lo prepara, porque tienen encuentros, se van a la orilla del mar y con el ruido de las olas y todo para que no los escucharan. Ya después él toma la decisión de dos cosas. Una, se practica el Brit Milá. Imagínense, o sea, un adulto sin ayudantes, sin nada, porque no quería comprometer a nadie, y aunque él era médico y todo, pues sí debió haber sido algo bastante difícil.
Aquí relatan algo, no se lo cuento así rápido porque si no sí se va a hacer muy pesado. Él entra en contacto con algunas personas que de alguna manera así como que, como decimos en México, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. De alguna manera intuyen que él es judío. Y él también intuye de algunas personas que deben de ser practicantes en secreto el judaísmo. Uno de ellos era un alto jerarca de la Inquisición y un día le dice que le quiere enseñar, no sé, porque están en su oficina y le enseña una pieza de plata muy bonita y le comenta, ¿cómo se llama? Orfebre, se lastimó las manos, por favor quiero que lo atiendan porque sería una pena que ya no pueda seguir ejerciendo su profesión, y le encarga como médico que lo atienda. Entonces le dije, me encantaría ver las cosas que hace este hombre, se ve que es un artista. Le dijo, sí, cómo no, te voy a invitar a mi casa y vas a ver algo mucho más que lo que él hace. Le dijo, qué raro. Dice, pero nada más que tienes que ir, ya estaba casado, tienes que ir solo, y lo cita, era todo oculto, le da una contraseña, y le dice, la contraseña era saltear. Entonces llegan y todo así como parece como de película, les repito, no es fantasía, está basado en hechos reales. ¿Cuál es la sorpresa? Llega a un lugar, entra así de una manera, todo era un sistema clandestino, llegan a un lugar, se meten así, abren una compuerta y todo, y cuando llega ve a gente sentadas para celebrar el Seder de Pesaj. Entonces habla ahí de lo que es el Seder de Pesaj, de lo que representa y todo, y él ahí refuerza su fe y dice, no puedo ya dejar de ser lo que soy. Y al final él no se resiste cuando hace el Brit Milá, siente un impulso de hablar con las hermanas. Las hermanas las adoctrinan de una manera impresionante, viven aterradas. Ellas, pues al contrario, ven que lo que hizo el papá, lo ven como algo muy malo, que tiene que ver con la actitud de la esposa de Montag, de que ella se no soportó más. Entonces es terrible porque así como la esposa de Montag, por muy mala relación que hayan tenido al final, no dejaba de ser su esposa, la propia esposa lo delató. En el caso de Francisco, la hermana lo delata, la hermana es quien lo entrega. Pero aquí, ¿cómo termina la historia de Francisco? Pues no sé, si quieren mejor les recomiendo el libro y lo leen. Esto se parece mucho al caso de una familia Carvajal. Yo creo que es el mismo, o lo copiaron, o es muy raro que sea exactamente como ocurrió con la familia Carvajal aquí, que fue delatado por una de sus sí, no sí, sé si es aquí lo que bueno, es que era muy común. Fue en Perú. Esto fue en Perú, y luego también a él, ya nada más para terminar, les comento que... No, pero lo de Carvajal fue en México. Sí, pero era portugués que vino a Monterrey. Sí, no sé de dónde. Aquí él, Francisco lo detienen, pero él cambia de estrategia completamente, porque por ejemplo, con su papá y con muchos otros, sin criticar, porque no tenemos derecho a criticar a nadie, ¿qué es lo que hacían? Los apresaban, los torturaban y negaban ser judíos hasta que al final no podían y pues acababan diciendo lo que les pedían, acababan delatando. Francisco cambia completamente de estrategia. Él desde un principio dice, está bien, se les va a poner más directo y fácil, soy judío, ¿y qué? Y ya, quieren matarme, mátenme, yo sé que soy un hombre solo contra un aparato. Yo ya sé que físicamente perdí, pero yo estoy convencido de lo que soy y yo conmigo no, o sea, moralmente nunca van a poder. Les dice aquí, nada más les voy a traer un diálogo, dice... Bueno, lo están interrogando y le piden que por favor se arrepienta, que regrese al buen camino y le piden que jure por la cruz y él contesta, ¿jurar por la cruz? ¿Por qué no jurar entonces por el potro o por las mancuernas con púas o el brasero que destruye los pies? Cualquier instrumento de tortura daría lo mismo. La cruz es un instrumento de tortura, sus ilustrísimas. ¿O he tenido otro objeto? Con la cruz asesinaron a Jesús y a muchos otros judíos como él. Y sigue el diálogo, o sea, no pueden, al final contra él, pueden físicamente, y él sabe que es una guerra perdida, pero al final muere como judío. Y no solo eso, él de lo que usted comenta, hay un libro que escribió Simón Wiesenthal,
Se llama El libro de la memoria judía. Es un libro que está escrito en forma de almanaque. Bueno, si sea correcta la palabra, te vas del 1 de enero, vamos a ir, toma desde el año 800 de la historia hasta nuestra, o sea, épocas muy recientes. 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de diferentes años. De todas las atrocidades, persecuciones, asesinatos, edictos en contra del pueblo judío, lo más escalofriante, no hay un solo día, que uno diga, por ejemplo, el 8 de marzo no pasó nada. Todos los días algo había, a través de la historia. Aquí aparece, les repito que no es algo ficticio, todo lo que escribió Marcos Aguini, sí es una novela, pero está basado, y de hecho trae citas tomadas de los escritos que encontró, y él decide cambiar su nombre cuando dicen que va a hacer a su manera revelarse, y se cambia el nombre y se pone Eli, quiere decir mi Dios, a Nazir. Un Nazir es alguien que... Monje, ¿no? Alguien que se separa cuando sucede algo muy estremecedor en la sociedad, y él decide separarse, y él escribe, se da maña para conseguir, imagínense esas condiciones, papel, y como podía escribía, y escribe todo un manifiesto en donde él pues, se opone a lo que es la Inquisición y lucha por el derecho de seguir siendo judío. Entonces, sí está documentado en el libro de Simón Wiesenthal, aparece ese auto de fe en donde junto con otros Yehudim falleció pues en la hoguera, pero siendo y manteniéndose como judío. Bueno, la verdad que ya les dije de qué se trata, se los recomiendo ampliamente, es un libro que vale la pena leerlo. ¿Cómo se llama, perdón? Se llama La gesta del marrano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oye, estuvo muy buena la película y